Amén. Gracias, Señor. Tú eres aquel que satisface y llena nuestro ser, Señor. Amén. Nos salva, Señor. En esta hora, Padre, nos encomendamos a tu gracia. Señor, seas tú aquel que fluyas y nos edificas trayendo luz de tu palabra. Amén. Te necesitamos, Señor. Tú seas regando con tu gracia el corazón de cada uno, Señor. Amén. Te necesitamos. Sí. Bendito Dios, te necesitamos, Señor. Bendito eres, Señor. Amén. Amén. Vamos a compartir en Segunda de Reyes, capítulo 5. Es interesante lo que ocurre aquí, pero antes de comenzar a entrar en el mensaje, quisiera hacer una breve reseña del escenario en que nos encontramos allí, o que se encuentra la situación del pueblo de Israel. Hace ya muchos años que a través de un rey Acab se había desechado a los sacerdotes de Jehová, a los profetas, y se habían volcado a los ídolos, ¿no? Y con Jezabel a la cabeza, que ella había levantado a Baal, y tenía sus 400 sacerdotes, ¿no? Y el resto de los sacerdotes del Señor lo habían matado. Se salvaron aquellos que uno de los siervos de Jezabel había escondido a alguno de los profetas, 100, de 50 en 50, y en una situación en que escaseaba, había hambruna, y todo tenía que ver con el pecado del pueblo de Israel, la situación en que estaba pasando. Sin embargo, este siervo supo mantener de pan y agua a estos dos grupos de 50 sacerdotes escondidos para que no los mataran. Bueno, después nosotros encontramos que por Elías, estos profetas fueron muertos, ¿no? Estos son en Primera Reyes, ¿no? También fracasó el ídolo de Baal, porque lo derrotó Jehová, ¿no es cierto? Pueden después ustedes leerlo. Y después entonces murió Acab, y su hijo Josías lo siguió, que siguió haciendo, comenzó a reinar. Duró 2 años nada más, y hizo lo malo delante de Dios, igual que su padre. No duró mucho tiempo, también murió. A estos allí estaban en aquel tiempo, entonces, por un lado el profeta Elías, después ya en el tiempo de Josías ya estaba Eliseo, ¿no? Elías ya había partido, ya había sido ascendido, y Eliseo le sucedía, eran profetas del Señor, pero no era tenido en cuenta, ni tanto Elías como Eliseo, no eran tenidos en cuenta, ni los reyes y parte del pueblo, ¿no? Pero es importante que los reyes influían mucho en la bendición del Señor para todo el pueblo, como los profetas. Pero si el rey se oponía y perseguía al profeta, realmente toda la nación sufría, ¿no? Y no tenía lugar, sin duda, no tenía lugar la voluntad del Señor, la palabra del Señor, la dirección del Señor. Estaban todos extraviados. Por eso era la situación de hambruna, de sequedad que estaban sufriendo y padeciendo en ese entonces el pueblo de Israel. Y en este caso que vamos a entrar en estos capítulos, el capítulo 5, el que sucedió a Josías era Jorán. Jorán era hijo del rey de Judá. Y estamos hablando de Josías, Acab eran del reino de Israel. Pero como Josías no tenía hijos, entonces lo sucedió el hijo del rey que era Josafat del reino de Judá. Medio extraño esto, pero así es la historia. Pero a pesar de todo, este rey tampoco conocía a Eliseo como profeta, ¿no? O si lo podría haber conocido, lo ignoraba. Allí había un profeta, pero no le daban bolilla. ¿Por qué no le daban bolilla, hermano? ¿Por qué no le prestaban atención?
porque no hacían lo que ellos querían. Cuando iban a hacer tal cosa o a presentarse a tal batalla, tenían sus profetas falsos que ellos les decían, sí, ve porque Jehová está contigo, ¿no? Y hermanos, es notable tanto esto que ver, que realmente el Señor Jehová le mandaba espíritu engañoso para que les profetizase engaño, mentira, y ellos lo crean, y vayan a la guerra conforme a su deseo y corazón, habiendo rechazado la profecía de lo que le decían los profetas, hablando verdad, iban y morían. Así le pasó a Acab. Entonces, nosotros vemos entrando el escenario que nos planteamos muchas veces así, hermanos. Cuando uno deja de prestar atención a su palabra, hermanos, el que comienza a reinar en nosotros es un gran engañador. Y entramos en oscuridad y nos vamos alejando del Señor. Y el Señor pierde el crédito en nuestro corazón. Pero bueno es que nosotros como creyentes podamos saber que estas cosas se escribieron para nosotros, para que no nos alejemos de su palabra, para que apreciemos su voluntad, cualquiera sea, pero su voluntad es la verdad, hermanos. Porque fuera del Señor está el engañador, el gran engañador, el mentiroso, que siempre susurra mentiras, ¿no? Y es interesante lo que sucede ahora. Y presten atención al título, hermanos. Yo les puse a esto los designios de Dios, porque es un misterio, hermanos. Es un misterio. El trabajo que el Señor hace colectivamente y personalmente o individualmente con cada uno de nosotros es el designio de Dios. No es el azar que nosotros vivimos, vaya a saber cómo, y yo por mi lado y ustedes por el suyo, y algunos, no sé. Hermanos, mientras nosotros estamos dispuestos para la voluntad del Señor, bueno, Él tiene un propósito, Él tiene un proyecto. Cuando hablo de esto, no estoy diciendo, como dicen muchos, como dicen algunos cristianos por ahí, Dios tiene un propósito para vos, como diciendo, eres único que tiene un propósito. No, hermano, Dios tiene un propósito para cada uno. Todos tienen un final. Es que Dios se pueda prolongar a través nuestro y pueda manifestar su gloria en nuestro vivir, en la situación en que Él nos encomiende o Él nos lleve. Así que, bueno, dicho todo esto, entonces, teniendo un escenario así, vamos a entrar en el capítulo 5, el verso 1. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y vamos comentando para aprovechar bien el tiempo. Dice capítulo 5, verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Los sirios eran enemigos de siempre contra el pueblo de Israel. Y había allí un general, Naamán, que era importante para el rey de Siria, ¿no? Que se llama Naamán. Se llamaba Naamán. Dice que era el general, era el comandante, era el más importante de todo el ejército que tenía. Dice, era varón grande, de talla importante, dice, delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, no solamente que era grande, era importante, era un general, sino que el rey lo tenía en alta estima, era un hombre muy importante para el rey. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, fue un instrumento usado por el Señor para castigar, para reprender la rebeldía, la obstinación y la idolatría de la nación de Israel. Así que, aunque era extranjero, no era del pueblo de Israel, sin embargo, fue alguien que fue usado por el Señor para tratar con el pueblo de Israel. Dice, era este hombre valeroso en extremo. O sea,
tiene muchas calificaciones. Era, no sé, el superhombre. ¿Quién no quisiera tener todas estas graduaciones como hombre, no como persona, ¿no? Dice al final, pero leproso. Nosotros sabemos que a través de las Escrituras podemos ver que la lepra es figura del pecado. Y la lepra es una enfermedad, bueno, en este tiempo no se conoce mucho, pero todavía sigue estando esa enfermedad. Es una enfermedad que aísla a las personas, es una enfermedad en la piel, que va comiendo las células, la carne, mientras el hombre está vivo, y es una enfermedad contagiosa, es inmunda, porque también a la vez que la come la carne, también se va pudriendo la carne en el cuerpo de la persona, y come todo el cuerpo, todo el ser del cuerpo, hasta la nariz, la oreja, la boca, hasta el paladar. Y también consume los ojos de la persona. Por eso nosotros, bueno, no hemos visto más que a través de algunas películas por ahí, porque yo no he visto ningún leproso. Por ahí acá hay algún leprosario también. Yo no conozco mucho, pero hay un leprosario. Pero en aquel tiempo andaban vendados, toda la cabeza así, escondidos, y tenían que estar aislados del pueblo. Hermanos, esa era nuestra condición delante del Señor. Lepra. El pecado hace que el hombre quede aislado de la presencia de Dios. Aislado. Lo haga una persona, aunque tenga un renombre como este hombre, miserable. Lo hace indigno. Lo aparta de la sociedad. Es una enfermedad incurable y termina con el hombre matándolo de a poquito. Ese es el pecado en el cual nosotros hemos sido librados. Aunque muchas veces, o algunas veces, hermano, hay algo que todavía el Señor tiene que tratar con nosotros. Y se manifiesta en nosotros y tiene un olor muy desagradable para nosotros mismos. Es nuestro ego también. Todavía tiene que tratar el Señor con eso. Porque nosotros nos creemos también a veces un hombre valeroso. Cuando el ego se levanta es porque cree que es un hombre valeroso y que tiene algún título honorable también, y que debe ser reconocido por otros también. Y esto pasa muchas veces entre los hermanos, también en nuestro hogar, en lo personal, en lo íntimo, en relación a la familia también se levanta este ego todavía. ¿Cuánto el Señor tiene que tratar? Porque esto, hermano, termina contagiando y arruinando todos los seres queridos. Y es un mal, hermanos, que también en la sociedad nosotros lo vemos. Y también en este tiempo nosotros vemos cómo el ego se levanta compitiendo, porque quiere el ego llegar a la presidencia, ¿no? Y son capaces de vender cualquier cosa, hacer esclavo a toda la gente, pero eso sí quieren tener esa mejor posición, ¿no? Que el Señor nos libre, hermanos, que el Señor nos libre, ¿no? Así que, hermanos, de esto el Señor nos libertó a nosotros. De esto el Señor nos libertó. Por esto, grande salvación ha hecho con nosotros, ¿no? Entonces, hermanos, volviendo a la figura de Naamán, a este personaje, era una persona honorable, pero frustrada, grande frustración, porque no tenía mucho futuro, porque la lepra lo estaba consumiendo. Por eso aclara el versículo al final. Todo esto, que era un hombre muy honorable, pero leproso. Y dice, hermanos, el versículo 2, dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán.
Y uno puede decir, pobre chica. Habían hecho excursiones parecidas a lo que han hecho ahora o hicieron, no sé. Entran así en grupo, en banda, y secuestran personas. Bueno, en aquel tiempo hicieron una incursión así la banda, y se habrán llevado a muchas personas, pero la Biblia acá destaca a una muchacha, una jovencita. Realmente uno se imagina el cuadro de esa familia. Quedó destruida, le llevaron una hija, una jovencita, una mujer, una niña. Y por otro lado, la niña, una joven chica, siendo esclava en la casa de un general extranjero, ¿no? Del enemigo de su nación, de su país. Allí ella estuvo en esa condición, ¿no? Pero dice, esta dijo a su señora en el versículo 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Hermanos, aquí hay alguien diferente que pertenece a la nación de Israel, que no era un profeta, era apenas una niña, una jovencita, que en la situación de esclavitud, lejos de su familia, todavía no renegó del Señor, porque podía ser, pobrecita de mí, qué desgracia que me tocó, me han secuestrado, gracias hermano, me han secuestrado, me han limitado de mi familia, no lo veo más. Estoy lejos de mi nación, ni pariente tengo y encima soy esclava. Pero ella se ve que en esa casa que ella estuvo, en los días de que nació hasta que la secuestraron, la familia se encargó y conocía que en Israel había profeta. Probablemente sabía de Elías primero y ahora de Eliseo, que había un profeta de Dios que podían oír el hablar de Dios y poder ver cómo Dios obraba a través de este profeta. Y digo, la situación tan penosa de esta niña jovencita, sin padre, sin madre, huérfana, vuelvo a decir, ella todavía no renegó de Dios, porque cualquiera tal vez de nosotros que cae en esa situación, enseguida despotricamos. Por eso, hermanos, es importante poder ver a través de esto, que ya vamos a ver el final, tal vez todos conocemos la historia, ¿no? Pero, hermanos, Dios no tiene ningún desperdicio en lo que Él hace. Por eso, como habla Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero nosotros somos tan duros de corazón, tan incrédulos, que nos parece que Dios se equivocó con nosotros en tratarnos de alguna manera, o en llevarnos a algunos lugares, o en limitarnos, o lo que fuere, en ponernos en una situación muy limitada, que empezamos a renegar de todas estas cosas. Qué bueno es que nosotros podamos saber que estando nosotros en las manos de Dios, podemos ser para la gloria de su nombre. Podemos glorificarle a Él, ¿no? Y esto es interesante, hermano. Porque ¿quién era? Una jovencita insignificante, una niña. No era un profeta, una niña. En otro país, una niña en otro país. Dio testimonio. Un solo testimonio. Porque ella conservó su corazón para el Señor. Y se ve que no la trataban mal, y se ve que ella apreciaba a sus señores, porque tal vez si nosotros hubiésemos estado ahí, y nuestro amo hubiese sido Naamán, y este amo estaría leproso, estábamos diciendo, bueno, que se muera ahora. Así que se muera, porque él me secuestró. Encima, claro, él lo había secuestrado. Que se muera. Por eso, hermanos, no paguemos mal por mal, porque no sabemos.
La Biblia tiene principios. Debe gobernar nuestro corazón. Bendigamos aunque nos maldiga. Eso es lo que nosotros debemos hacer, porque no sabemos el final de la historia, hermanos. No sabemos que cuando alguien bendice, que cuando nosotros bendecimos, realmente nosotros bendecimos. Es bendición lo que sale de nosotros cuando obramos, no respondiendo, no devolviendo mal por mal. Y esto tal vez para nosotros ni hace más ni hace menos, ni nos quita ni nos añade. Pero para la persona que recibe nuestro trato, realmente puede ser para bien y para su salvación, ¿no? Entonces, ella no tenía ese prejuicio en su corazón y esa ira en su corazón, sino que hizo de misericordia, aunque era su esclava y había sido secuestrado por él, ¿no? Y preocupado por la sanidad de su señor, le dijo a la esposa: hay un profeta en Israel que puede sanar al Señor, a su esposo, ¿no? Entonces, bueno, entrando en el versículo 4 dice: entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Realmente lo cargó con un montón de cosas. Se ve que el rey lo apreciaba a esta persona. Todas las calificaciones que tiene acá el versículo 1 era casi como la mano derecha del rey, ¿no? Y por eso, hermanos, todo esto le dice, llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Esto equivale a 300 kilos de plata, 300 kilos de plata y a 68 kilos de oro. Y si lo ponemos en dólares, hermano, serían como $50,000 de este tiempo. Grande era el valor que le dio el rey para darle todos estos bienes, estas riquezas, para que vaya y pueda con esto comprar al profeta, o por lo menos recompensar al profeta si le ha sanado, ¿no? Y esto equivale a 50 millones de pesos, más o menos. 50 millones de pesos. Vale decir que si alguno recibe esos 50 millones de pesos, no se alcanzará acá para vivir, hermano. 50 millones de pesos no alcanza. O sea, alguien que recibe 50 millones de pesos tendrá un buen pasar, ¿verdad? Bueno, acá es incierto, no sabemos, ¿no?, cuánto puede durar 50 millones de pesos, pero creo que es importante, ¿no? A lo que voy es esto, hermanos: el gran aprecio que le tenía el rey, que le cedió tanta riqueza para que este hombre sea sanado, para que su general sea sanado. Entonces dice, tomó también carta para el rey, el versículo 6, de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que los sanes de su lepra. 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Evidentemente, hermanos, este hombre, este rey, que era el rey de Israel, ni siquiera él se acordaba, ni tenía en cuenta que había profeta en Israel. Por eso dice el versículo 8, dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Evidentemente, hermanos, el rey lo había... la historia, la descendencia de los reyes que antecedían a
no lo tenían en cuenta a los profetas que había en Israel. No tenían en cuenta el hablar de Dios. Tenían la dirección en su propia nación para salvar, para bendición de la tierra, para que no haya hambruna, para que haya lluvia sobre su país, para que sea de bendición para el rey y para toda la nación, para toda la gente. Sin embargo, no la aprovecharon. No la aprovecharon. Pero vino un extranjero que escuchó que había profeta por esta niña y se llegó hasta Israel, hasta el rey, que era hasta aquel entonces enemigo de ellos, con esta carta de recomendación para que sea atendido, ¿no? Y qué interesante, hermanos. Por eso, hermanos, tal vez nosotros a veces nos pasa lo mismo. Teniendo toda escritura, toda palabra del Señor, no le prestamos atención. Escuchamos otras voces, nuestro corazón se abre para otras cosas, pensamos que tal vez, hermanos, si uno mira acá, aquellos que no conocen al Señor y están en una situación difícil, recurren a vaya a saber qué cosa con tal de ser sanados. Y algunos de nosotros podemos tener historia, yo tengo la mía, con tal de encontrar alguna salida, alguna satisfacción. Mi mamá se metía en muchas cosas y así también la pagamos, ¿no? Y la gente en el mundo que ignora, buscando. Esto es otra cosa también que yo quería compartir, hermano. Nosotros yo a diario veo muchas personas, y veo personas de lindo semblante, de buen aspecto, saludable, pero no me di cuenta que están llenos de lepra. Y esto es interesante poder saber, hermano, que el pecado lo está matando de a poco, consumiendo de a poco, están llenos de lepra, para saber que uno tiene que testificarle a esas personas también, para que puedan experimentar la sanidad que nosotros hemos experimentado en nuestra alma, en nuestro corazón, la liberación que nosotros tuvimos, ¿no? Siempre, por eso, hermanos, ¿cuánto necesitamos que nuestra mente sea renovada con la palabra de Dios? Y que no sea cautivada con otras palabras, con otras versiones, con otros hablares, del tiempo que sea. Solo su palabra es capaz de renovar nuestro entendimiento y traer luz a nuestro corazón. Y cuando la palabra del Señor penetra en nosotros, hermanos, la paz gobierna. Tenemos claridad para caminar y experimentamos esta comunión tan preciosa con el Señor. Hermanos, nosotros sí que tenemos profeta verdadero. De Génesis hasta Apocalipsis, es incansable la palabra de Dios. Y todos los días podemos tener provecho de ella, hermanos. Todos los días tenemos un profeta que habla, hermanos, que nos da una dirección, que es un consejero tan sabio, hermano, tan sabio, que con los ojos cerrados necesitamos ir a Él confiadamente, porque encontramos en Él la verdad, hermanos. Es un profeta verdadero, hermano. Amén. Gloria al Señor por esto. Entonces, dice el versículo 9, vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Él tuvo que, no fue Eliseo a buscarlo a la casa del rey. Naamán fue a la casa del profeta. Y dice el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y él no salió, hermanos. Era el segundo de importancia para Siria, el que se le presentaba a Eliseo, al profeta. No era una persona de Siria, cualquier persona del pueblo de Siria, era uno de los más importantes de Siria. Sin embargo, el profeta mandó a sus siervos. Esto es interesante, hermano.
tiene que ver con el ego, ¿no? Tiene que ver con el ego. Yo voy a salir para que él me conozca, para que él me vea. Es una persona importante, ¿no? No se incomodó. A mí me asombra las actitudes de los profetas, me asombra, ¿no? Tanto Elías como Eliseo y como otros, ¿no? Parece hasta a veces indiferencia, ¿no? De no dar más importancia. Viene alguien para buscar, no lo vas a atender, no lo vas a... Sí, lo atiende, va el siervo. Porque en esto también, hermanos, está en juego de que yo soy la cara de Dios y que Él tiene que tratar conmigo. Eliseo sabía que él tenía que creer en Dios que no lo veía, que ellos estaban acostumbrados a los ídolos, que ellos lo ven y se inclinan ante las estatuas. Este Dios no era Eliseo, sino que era un Dios visible, pero que tenía poder, y él lo tenía que conocer, ¿no? Por eso le mandó al siervo. Dice el 11, y Naamán, se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará él el lugar, y sanará la lepra. Y sigue argumentando, Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Hermanos, uno tiene que ver que este hombre estaba lleno de honra, de reconocimiento, pero en Siria. Y también entendía eso Eliseo, que lo mandó a bañarse en un agua turbulenta. No eran tan limpias como las de Siria, evidentemente, pero era que él se tenía que humillar, este hombre, y que a través de la humillación, obedeciendo, iba a conocer que había alguien que era poderoso y que lo podía lavar, que lo podía sanar. Pero aparte, él venía con tantas ínfulas, con tantos títulos, con tantos nombres, con tantas honras. Y hermanos, muchas veces nosotros, cuando nos ponemos en esa actitud, con tanto ego, muchas veces, aún yo mismo, hermanos, no entendiendo los designios del Señor, me pongo a argumentar, pero la lógica sería que nosotros deberíamos de ser muchos hermanos, y la lógica sería que Dios debería hacer otra cosa con nosotros, y la lógica sería que Dios tendría que haber hecho otra cosa conmigo, y así, lógicamente pensamos en la lógica, y argumentamos, y renegamos, y perdemos el tiempo, y nos enojamos. Y Dios está esperando. El profeta no salió de adentro para decirle, Naamán, no discutas, no reniegues. Pero el Señor en silencio nos dice una vez la palabra para que la obedezcamos. Me hace acordar, a veces me hace acordar esta actitud del profeta con el Señor cuando se encuentra con el joven rico, que el joven rico le viene, Señor, yo he guardado todos los mandamientos. Y el Señor le dice, bueno, vende todo lo que tiene y dale a los pobres. Y él, entristecido, porque tenía muchos bienes, se va. Y el Señor dice que lo amó, pero se lamentó, ¿no? Señor, pero tendrías que haberle dicho, vení, ¿no? Ese es nuestro buen corazón, ¿no? Nosotros como Eliseo, o si estaríamos en el lugar de Eliseo, le hubiésemos salido afuera y no, pero Naamán, escúchame, ¿no? ¿Verdad? A veces nos metemos tanto que le embarramos, y el Señor tiene que hacer su obra. El Señor da la palabra, es para que uno haga silencio, obedezca. Nos cuesta mucho obedecer, y para obedecer necesitamos cerrar la boca, ir adelante, ser fiel al Señor. Y sin duda que el agua puede ser que en la apariencia
como el Señor Jesús, no tenía muy buena apariencia, pero en Él había vida. Y así Pedro le alcanzó a decir: ¿a quién iremos? Tú solo tienes palabra de vida eterna. El Señor solo tiene palabra de vida eterna. Las otras cosas aparentemente son mejores, parecen lindas, pero no sanan. No sanan. Dice el versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Aquí con este término que usan, Padre mío, se nota, los que entienden un poco esto, se nota que era apreciado Naamán por los siervos que tenía. Dice el 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Limpio. Bendito sea el nombre del Señor. Qué buena experiencia cuando uno obedece al Señor, hermanos. Cuánta limpieza hay en nuestro corazón. Ese silencio que nosotros podemos hacer. Cuando cerramos la boca, estamos ahí, pero cerramos la boca, esperamos en el Señor. Somos obedientes, cumplimos y experimentamos la limpieza del Señor. Esa limpieza que no se alcanza a experimentar sino de esa sola manera, y es y es algo tan íntimo, tan agradable, tan personal, que quisiéramos vivir siempre de esta manera, siendo obedientes, haciendo silencio, esperando al Señor. Dice el versículo 15: y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía. No iba él solo, iba una compañía, y toda esa compañía fueron testigos juntamente con Naamán de lo que Dios había hecho. Todos ellos, no sé, una compañía, yo calculo que una compañía mínimo serían como 50 hombres, ya que también se presentaban a una nación enemiga, ¿no? Dice: he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora, a partir de la experiencia que Naamán había tenido, ahora conocía al único Dios verdadero. No había otro Dios, como dice acá. He aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Este es el testimonio que tuvo como experiencia, una nueva fe por haber obedecido y haber sido sanado de su lepra. Conoció un Dios verdadero. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Esto le comentó a Eliseo. Dice acá: y volvió al varón de Dios, siendo extranjero. Se podía haber ido a su casa. Más o menos se calcula que desde el Jordán acá había como 40 kilómetros a la casa de Eliseo, del profeta. Sin embargo, él, en vez de volverse a su casa, tomó esos 40 kilómetros de nuevo para agradecerle y para ofrecerle de vuelta todos los bienes que le había dado el rey, como agradecimiento, como gratitud de lo que él había experimentado. Y es notable que en Lucas 17, Dios también había sanado 10 leprosos, pero de esos 10, solo uno volvió, y este uno era extranjero. Es notable, extranjero, ¿no? Por esto es notable que todo de la nación de Israel, probablemente habría leprosos en Israel, pero por la incredulidad y por el silencio que había, y porque se habían volcado los Baales, no se conocía que había un profeta que se llamaba Eliseo, no solamente que hablaba, sino que a través de él Dios obraba, ¿no? Pero este volvió y le ofreció con todo su corazón, después de haber tenido semejante experiencia, con todo el corazón poder ofrecerle estos bienes para el profeta que lo había bendecido. Dice el verso 16: mas él dijo:
vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Qué actitud, hermanos. Porque no era poco lo que le iban a ofrecer. Era mucho lo que le iban. Se iba a hacer rico. Cualquiera de nosotros, ¿se imaginan? ¿Se imaginan? Cualquiera de nosotros podemos decir, pero podemos comprar un local, andamos alquilando, vamos a comprar en el mejor lugar, 50 millones de pesos. No es para mí. Yo lo agarro, pero no va a ser para mí, va a ser para el bien de toda la iglesia, ¿no? Pero él no pensó en esto, hermano. Porque es interesante poder ver que él no merecía esto, porque él no había hecho nada. La gloria era para Dios. La gloria era para Dios. Entonces, si bien es cierto que él se iba a ir con sus bienes para su nación, pero no solamente iba a reconocer que había Dios en Israel, sino que iba a reconocer que había un profeta que no iba a aceptar ninguna gloria que no le correspondía, o en otras palabras, no iba a aceptar soborno, aunque no estaba siendo sobornado en este caso. Pero qué actitud sanadora, qué actitud pura, ¿no? Que fue pura que tenía Eliseo, ¿no? Qué claridad, qué visión tan gobernante que tenía en su corazón para resistir y que ni cosquilla le hiciera la oferta que le estaba haciendo este sirio Naamán, ¿no? De todas formas, esto traía más gloria para el Señor. Y la bendición de uno, hermanos, es la limpieza de corazón. Señor, en lo que uno haya bendecido a otro, Señor, no tengo nada que ver. Tú lo has hecho, ¿no? Tú lo has hecho, ¿no? Y esto es gloria de Dios, ¿no? Por eso también me hace acordar cuando estos hermanos que nosotros conocimos cuando fuimos en Corrientes las primeras veces, los hermanos que vinieron de Brasil, allí a compartir la palabra, ellos decían que el que hace la obra es el Espíritu Santo. El que hace la obra es el Espíritu Santo, ¿no? Por eso algunos se vuelcan a decir el ministerio de fulano, el ministerio de sutano. El que hace la obra es el Espíritu Santo, hermano. Y siempre es así. El que se lleva la gloria es el Señor, ¿no? Y eso hace un desprendimiento desinteresado y un íntimo caminar con el Señor que habla acerca de una pureza de corazón, ¿no? Integridad del corazón. No quiero nada que no me corresponda. La gloria es para el Señor, ¿no? Ojalá el Señor nos mantenga siempre así, ¿no? Dice, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Ven la conversión acá, hermanos? Se convirtió este hombre. Antes de llegar a su casa, ya renunció al ídolo que tenía nacido en Siria. Y vamos a ver, por lo que dice el versículo siguiente, este hombre no iba a sacrificar más a los ídolos, aunque al rey lo haga, su rey lo haga. Él tenía su corazón que había sido ganado para el Señor y a él. Y ahora, ¿cuál era el pensamiento que tiene? Él dice, o sea, el pensamiento que tiene este jefe de ejército es, bueno, voy a llevar tierra de Jerusalén, de acá de Israel, cargada en las mulas, para que cuando yo ofrezca sobre la tierra de Jerusalén, ¿no? O cuando ofrezca al Señor, ¿no? Dicen que era una costumbre así, porque creían que sacando tierra donde era la nación, donde era el profeta de Jehová, o donde era Jehová, Dios de Israel, sacando tierra de aquella nación, ellos podían en otro lugar, pero sobre esa tierra podían sacrificar, ¿no? Cosas que tenían en aquel tiempo, ¿no?
Dice en el versículo 18, dice: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón, Rimón era el dios de ellos, para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, ¿no? Cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo, porque es como que él tenía que acompañar al rey en ese sacrificio o en esa reverencia que le tenía que hacer al ídolo a Rimón, ¿no? el ídolo de los sirios, ¿no? Esto tenía Naamán. Evidentemente no quería participar, pero bueno, lo pone delante del profeta, ¿no? Él confiesa, es transparente, ¿no? Y le dice, y él le dijo: ve en paz. No le dice más nada, solamente le dice: ve en paz. No le dice: no lo hagas, o está bien, Dios te va a perdonar, ¿no? O Dios considera todas las cosas, o Dios te conoce, ¿no? Dios sabe cómo son, ¿no? Le dice: ve en paz, nada más, no interviene, ¿no? Tal vez pensando en que Dios le puede alumbrar, no sé, le podría alumbrar. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Hasta ahí vamos a terminar lo que quería compartir en este capítulo. Hermanos, qué interesante. Este hombre, podemos ver que el profeta fue alguien sobresaliente. Es interesante, es muy interesante que haya un profeta que hable por medio de Dios. Los de Israel estaban desperdiciando a alguien que podía ser usado por el Señor para bendecir a su nación. 50 hombres, por lo menos 50 hombres, más Naamán, salieron de Siria con un ídolo en su corazón, y cuando regresaron se habían convertido porque habían conocido a Jehová, el Dios único y verdadero que gobierna sobre los hombres, y volvieron a Siria. Hermanos, pensamos que no comentarían a su nación, cada uno volviendo a su casa. Esto sería, no sé, habían llenado de muchas personas que se podrían haber convertido al Señor. Y aquí pasa desapercibido alguien que fue el centro de todo esto, que fue la muchacha. Y en un lugar que menos pensado. Una muchacha, una chica insignificante, que podía estar llorando, sufriendo, renegando de Dios y menospreciando a la gente donde estaba sirviendo ahora. Sin embargo, esta muchacha fue el designio de Dios para que una nación pudiera recibir el testimonio que de otra manera no hubiese logrado. Entonces, hermanos, esto nos trae a nosotros, a mí me alumbra, porque nos muestra en el lugar donde Dios nos pone, a donde nos quiere llevar, en la situación en que estemos, no importa cómo sea. Dios puede obrar a través nuestro, siendo bendición para muchos. Y tal vez esta muchacha, seguramente, pensemos, cuando volvió Naamán a su hogar, se le iba a dar tanto oro de recompensa al profeta. ¿Qué había hecho con la muchacha? Tal vez no la hubiese cargado y se la devolvía a los padres. No sé. O le hubiese dado un buen abrazo, o le hubiese dado un mejor lugar en el hogar que estaba. No sabemos, la Biblia nos cuenta esto. Pero si este hombre se convirtió, no podía hacer menos que alguna de esas cosas para con ella. Y en esto también nosotros podemos ver que cuando nosotros en silencio bendecimos a otros, la bendición para nosotros vuelve multiplicada, hermanos. Vuelve multiplicada cuando hacemos silencio. Que el Señor nos dé su gracia y podamos ver
que lo que Dios hace con un cristiano es ilimitado. Ojalá podamos tener una visión tan gobernante como tuvo esta joven niña, que cerró su boca, glorificó el nombre del Señor, no renegó de la situación y menos renegó de Dios y dio testimonio. Fue para tanta bendición de muchos, ¿no? Para gloria de Dios, ¿no? Amén. Que el Señor nos alumbre.